Hola, el capítulo de hoy es el capítulo 14 de Génesis. Empieza así: en aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, que es Babel o Babilonia, Arioc de Lazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim fueron a la guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Zeboyim y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos cinco últimos unieron fuerzas en el valle de Sidín, que es el valle del Mar Muerto, mar. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Aquí ya empezábamos a ver estas guerras de poder. Bueno, antes el poder de aquí eran los impuestos, pero no eran los impuestos como ahorita de que pagas para que te arreglen las calles y todo ese robo del gobierno. Aquí era otro tipo de extorsión, que era el rey poderoso, con más dinero, con más gente, te protegía si tú le dabas impuestos, o sea, oro, ganado y mucho dinero. Entonces el rey aquí, el más poderoso, era Kedorlaomer. Y tenía otros aliados que juntos sometían a las demás ciudades como la de Sodoma y la de Gomorra. Entonces, por 12 años ya estaban viviendo durante ese gobierno, y en el año 13 que dice aquí, los demás reyes de Sodoma y Gomorra y los otros que eran inferiores decidieron rebelarse, pero estaban ignorando todo el poder que tenía que dar la Omer, que ese fue su error, ¿no? Entonces dijeron, pues este año ya no queremos darle todo nuestro dinero a Kedorlaomer y ya hay que ganarle, pero pues no le ganaron, obviamente. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaítas en la región de Astarot Karnayín. Luego derrotaron a los husitas en Ham, a los semitas en Sabe Kirinatayín y a los orios en los montes de Seir, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver llegaron hasta en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, como también el de los amorreos que vivían en la región de Hasezon Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboyín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla. A los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Arioc de Lazar eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores sacaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se fueron, y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él, junto con todas sus posesiones. Eh, el, el Mar Muerto era una ruta de comercio, era como que la más importante, y era un lugar muy estratégico porque por ahí pasaban los barcos de Egipto a Mesopotamia. Entonces ahí traían todos los lujos que existían en Egipto, que era como que la más desarrollada. Y aquí dice que los reyes de Sodoma y Gomorra, cuando huyeron del ataque, cayeron en el pozo de asfalto. Ahorita históricamente está reconocido que el Mar Muerto tiene ese asfalto o betún que se usa para impermeabilizar a los barcos, como hablábamos de eso cuando construyó el arca Noé. Ay. Así que bueno, por ahí por el mar Muerto pasaban muchos barcos, porque era el lugar donde se construían y se impermeabilizaban, ¿no? Entonces era una ruta de comercio importantísima en ese tiempo. Si se rebelaban esos reyes contra los que eran los opresores, entonces iba a haber ese efecto dominó de que todos los demás se iban a querer rebelar contra el, el rey Kedorlaomer. Uno de los que habían escapado informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al bosque de encinas de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa
y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Aquí estamos viendo que Abraham usa 318 hombres, pero que eran de su casa. Entonces quiere decir que Abraham también tiene mucho poder para haber llevado a 318 hombres familiares. Estamos hablando de que mínimo eran unas 1000 personas, 1500, ¿no? De su familia. Y él aprovechó este tiempo de atacar, de que estaban cansados de la batalla contra los demás reyes, para perseguirlos, porque los persiguieron por bastante tiempo hasta que decidieron dejar el botín de guerra, que era donde venía su sobrino Lot. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de la sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Entonces aquí estamos viendo que para los que eran sus aliados, no familia, sí le dijo que les diera su parte del botín, ¿no? Pero para él y su familia no pidió nada, porque si él aceptaba esas riquezas de Sodoma, pues iba a decir el rey que se había hecho rico por su parte, aparte de que era una ciudad que Dios ya había considerado pecaminosa o que no le gustaba cómo vivían ahí. Entonces primero llega Melquisedec, que es el primer sacerdote, es la primera vez que se menciona un sacerdote en la Biblia, que tiene un tipo de sacerdocio diferente al sacerdocio que tiene, por ejemplo, Aarón. Él viene ofreciendo, como Dios, ¿no? Una gracia. Él llega ofreciendo esta comunión que es comer con él y comer el pan y el vino. Entonces es una forma de decir que, bueno, de profetizar, ¿no? Que Dios iba a venir con esto de la gracia antes de los sacerdocios que eran de sacrificios. Él no quería un sacrificio de sangre, ni estaba viendo solo el lado del pecado, él estaba viendo la comunión o lo bueno, o traía esto de gracia. No le pidió que me tienes que dar esto, este sacrificio a cambio de bendecirte. Él llegó, tuvo comunión con él, cerraron un pacto y lo bendijo por el Dios Altísimo, que aquí en hebreo es el Elión. Es la primera vez que se menciona como el Dios Altísimo, porque aquí ya estamos diferenciando a Dios de los demás dioses que en ese entonces había. O sea, el Dios Altísimo significa pues el Dios que está sobre todos los demás, que era entonces el rey, digo, el Dios de la luna, de la tierra y todos los que existían. Por eso se le conocía ahí como el Dios Altísimo o el Elión. Y este es Melquisedec, una persona misteriosa de la Biblia, porque no se habla de familia de él ni de que haya nacido de nadie. Dice que no tiene ahí pues su árbol genealógico, pero pues la Biblia no se centra en él, ¿no? Se va por la línea de Abraham, que es de donde va a venir Jesucristo. Entonces esta es una forma o una visión de que Dios no nada más se presentaba a la familia de Abraham en ese entonces, sino que Dios ya tenía testigos en diferentes lugares que no están mencionados en la Biblia, y Melquisedec es uno de ellos. Él era un sacerdote de Salem, que se cree que ahorita es Jerusalén, y que, bueno, el nombre que tenía significaba paz. Entonces él era un sacerdote de paz, y muy diferente a los que después surgieron con lo de la ley y todo lo demás, ¿no? Y pues sí, es muy interesante que no se profundice en quién es, pero lo bonito es que Dios siempre tuvo más gente que lo conocía, aparte de Abraham y de toda la línea que menciona la Biblia. Como lo decía, ¿no? Por cómo se separó también América de
los demás continentes y, o sea, es como decirte, pues no nada más aquí en este pedazo de historia estoy yo, no, ya me había yo presentado a más personas en aquel tiempo. Y bueno, ese es el capítulo 14 y gracias por seguir viendo mis videos y por aprender conmigo.